Te adoramos.
Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír tus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y he evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que de uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Aleluya.
No permita a Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy bien, pues estamos en el Evangelio de Marcos. Seguimos en el Evangelio de Marcos después de un mes, de todo un mes de estar en el Evangelio, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Estamos hablando acerca de la multiplicación de los panes al inicio del mes de agosto. Y hemos dicho que esto era la preparación que estaba haciendo Marcos para llegar justamente a este punto. Como la multiplicación de los panes era el punto en el que decían, en el que Jesús llegó a decir: les aseguro que muchos de ustedes me están siguiendo, que muchos de ustedes solo están conmigo porque tienen pan hasta saciarse. Porque comen, no solamente comen, sino comen hasta saciarse. Y al día siguiente saben que va a haber otro pan. Y entonces mucha gente se iba, se alejaba de Jesús. Llegó el punto en que voltea, con el Evangelio de Juan nos lo muestra, ¿no? Que se voltea a Jesús y le dice a sus discípulos: después de todo esto que les he dicho, ¿también ustedes quieren dejarme? Y la respuesta en San Juan de Pedro es: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes vida eterna? Entonces vemos cómo disminuye la gente de la multitud grandísima que había, porque tenían pan hasta saciarse. Después de las palabras fuertes de Jesús, disminuye el número. Y entonces se encuentra caminando hacia Cesarea de Filipo. Y en el camino Jesús le pregunta a sus discípulos. Vean que es el círculo, son los discípulos ahora. Le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Y entonces surgen todos los comentarios que estaban haciendo respecto a Jesús. ¿Quién es Elías, el que debía volver? El profeta Elías, que subió a los cielos, que no murió, subió a los cielos y que debía volver. ¿Quién es uno de los profetas que han estado también aquí? Que tú eres un profeta. Y entonces la pregunta de Jesús: ¿y ustedes, mis discípulos, ustedes que han estado conmigo por todo este tiempo, ustedes que han comido, ustedes que no solamente han comido, sino que han servido y han buscado qué darle a la gente para comer, ustedes que han pasado por todos los elementos positivos, donde fue bien recibido Jesús, donde seguramente le daban de comer, donde seguramente lo esperaban con brazos abiertos, pero también vivieron la experiencia en Nazaret, donde no realizó ningún signo. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe. Ahí no había fe. El rechazo de Jesús
Entonces los discípulos han vivido toda esa experiencia y entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es donde Pedro responde, tú eres el Mesías. Ahora bien, este evangelio aparece, o esta parte del evangelio aparece en otros evangelios, pero aunque esté escrito muy parecido, realmente es otra cosa. El evangelista quiere decir otra cosa. En el otro evangelio dice, la respuesta de Pedro es, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no viene de carne, te lo han revelado el Padre. El evangelista quiere decir otra cosa. En este evangelio, Pedro responde, tú eres el Mesías. Y Jesús solamente le dice, no se lo digan a nadie. Porque quiero recalcar la diferencia, el evangelista San Marcos quiere recalcar la diferencia del Mesías. El Mesías que están esperando los discípulos y el Mesías que Jesús está ofreciendo. Es decir, el Mesías, ¿qué significa? En hebraico significa el ungido. ¿Ungido por qué? Porque, por ejemplo, al rey David, el profeta, uno de los profetas se acerca a él cuando era un niño y para declarar que él sería el rey, le derrama aceite de oliva en la cabeza. Ese derramamiento significa el derramamiento del Espíritu Santo sobre el individuo. Y entonces la unción significa recibir el Espíritu Santo. Así que cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, le está diciendo, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, significa en griego, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, aquel que tiene el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también aparece el libro de los jueces. Ustedes conocen a Sansón. Sansón es el más conocido de los jueces, por eso digo Sansón, al que le cortan su cabello y ya se pierde toda la fuerza. Sansón es un juez y entre el libro de los jueces presenta esos personajes en los cuales ocurre una desgracia en el pueblo judío, ¿no? Los filisteos están ahí presionando al pueblo de Israel. Y entonces Dios envía su Espíritu Santo sobre una persona, la unción, sobre una persona que libera al pueblo, saca a los filisteos, devuelve al pueblo a su tierra y después del Espíritu Santo se va. Entonces, esta es la mentalidad que tienen los discípulos, que es la mentalidad de los judíos de aquel tiempo. Estamos esperando al Mesías, aquel que viene a liberar al pueblo. ¿Liberar de qué? En aquel tiempo, el pueblo de Israel, todo Jerusalén, estaba dominada por los romanos. El imperio romano ocupaba gran parte del mundo. Y les dejaba sus reglas, les dejaba sus leyes, pero quien tenía la autoridad era el imperio romano. Y entonces, el pueblo de Israel, diciendo, pues nosotros somos elegidos por Dios, ¿por qué tenemos que ser dominados por un pueblo extranjero, por un imperio que sea? Entonces era lógico que los discípulos pensaran el mesianismo, a Jesús Mesías, como aquel que los iba a liberar de los romanos, del imperio romano. Y entonces, si quieren liberarla del imperio romano, ¿cómo tienen que hacerse? Pues con la espada, con la armadura, con los caballos, con la sangre, con la guerra. Entonces surgía mucha gente en aquel tiempo intentando liberar al pueblo de Israel. Barrabás es uno de ellos. Y entonces, que se fue solo por amotinar a la gente. Era un intento de Mesías. Y entonces Pedro le dice, Señor, tú eres el Mesías. ¿Pero a qué Mesías se refiere Pedro? Porque después Jesús inmediatamente empieza a contar, según el evangelista San Marcos, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser apresado, va a sufrir, va a ser capturado por los judíos, va a ser torturado y después va a morir. Y al tercer día va a resucitar. Es donde Pedro, acuérdense de la mentalidad del Mesías que tiene Pedro, Pedro escucha eso y dice, el Mesías va a morir. ¿Qué Mesías es entonces? ¿Qué sentido tiene de Mesías? Por eso Pedro lo llama aparte y lo empieza a regañar a Jesús. Le empieza a enseñar qué es ser Mesías. Pedro a Jesús. No, Jesús, tú tienes que liberarnos del imperio romano. Tienes que empezar a... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a juntar tu ejército?
Tal vez Judas Iscariote seguramente pensaba en ese modo, y el hecho de haberlo vendido era para presionarlo y que apareciese su ejército, porque ahora sí, para protegerlo, que surge el ejército. Y Judas Iscariote hace de ese modo. ¿Por qué? Porque tiene ese pensamiento del Mesías que estaban esperando en aquel tiempo. Y Jesús reprende a Pedro diciendo: aléjate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres y no como Dios. Es decir, el Mesías que yo les ofrezco, la imagen del Mesías, los viene a liberar de algo que es mucho más fuerte que el Imperio Romano, que es tu propio pecado. El hecho de que tú mismo no quieres ser libre. Tienes el Imperio Romano dominándote, pero el enemigo más fuerte eres tú mismo, que no quieres liberarte a ti mismo de tus ataduras, que no quieres dejar el pecado, y entonces que no quieres dejar de vivir hacia la muerte, sabiendo que hay un camino mejor y que ofrece Jesús. Entonces vean la verdadera cara del Mesías que ofrece Jesús. Un Mesías que tiene que pasar por el sufrimiento y por la muerte para alcanzar la resurrección. Y a través de esa muerte y resurrección, otorgarnos la verdadera libertad. El Imperio Romano va a seguir ahí, pero tú serás libre. Eso es lo que entienden los discípulos, pero hasta después. En la segunda lectura hemos escuchado: muéstrame tu fe sin obras. Que algunos dicen es contradictorio respecto a San Pablo. San Pablo dice: solamente es la fe es necesaria. La ley no es necesaria, la fe sí, para la salvación solo necesitamos de la fe. Y el apóstol Santiago dice: muéstrame esa fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y entonces la ley es actuar, es hacer. Y entonces pareciera contradictorio, ¿no? Por una parte, San Pablo dice: las obras no son tan necesarias, la fe es la necesaria. Y por otro lado, Santiago dice: las obras son necesarias. Las obras son necesarias. Pareciera contradictorio, pero no lo es, porque están hablando a niveles diferentes. Un niño bautizado, apenas bautizado, es decir, nace a la fe, desgraciadamente fallece. ¿Ese niño se salva o no se salva? Obviamente se salva. Hasta un no bautizado niño se salva, ¿eh? Pero con más razón el bautizado se salva, pero no hizo ninguna obra. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia, la fe es lo esencial. Esa fe está ahí. Si no es la fe del niño, la fe de los padres para el niño, la fe de los padrinos para el niño. La fe está ahí. Eso es esencial, es necesario, sin haber realizado ninguna obra. Pero el niño, cuando va creciendo, en la vivencia de esa misma fe, empieza a encontrar que interiormente, no porque alguien fuera le dice, sino interiormente tiene que hacer algo. Esa fe le pide una respuesta. Esa fe le exige realizar algo. Esas son las obras. Es decir, a través de esos frutos que son obras, a través de las obras, podemos alcanzar a entrever la fe de la persona. Pero las obras por sí mismas no son necesarias para la salvación, porque un niño puede morir y ser salvado. Pero se entiende que, conforme va creciendo, está esa exigencia. Para entenderlo mejor, primero, una pareja se casa y tienen al primer hijo. Y en ese primer hijo, el papá y la mamá se dan cuenta que tienen que vivir una serie de cosas. Que hay que incluso dejar trabajos para buscar otros donde ganar más, porque los pañales están caros, porque la leche está cara. Y si el niño es alérgico a esa leche, más cara todavía. Y empiezan a ver muchas de esas situaciones que parecían que para una persona externa parecían obligaciones, ¿no? Que era un niño, estás obligado a comprar tu leche, estás obligado a comprar tus pañales. Pero de dentro, en la familia, los padres no lo ven como una obligación, sino que son acciones que surgen del amor que sienten por ese niño.
Obviamente se siente como una obligación también, pero no es una obligación que alguien le dice, tienes que comprar los pañales. No, yo lo compro porque sé que lo necesita y yo quiero a ese niño y lo compro por él. Esa es la diferencia. Las obras que nacen del amor respecto a las obras que nacen de la obligación. Las obras que nacen de la obligación no son necesarias en la fe porque no representan nada. Pero las obras que surgen del amor, que surgen de esa fe, esas sí manifiestan nuestro amor, nuestra fe. Entonces, pidamos a Jesús que nos ayude a ir comprendiendo cada vez más estas palabras del apóstol Santiago, es decir, muéstrame esa fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con las obras, es decir, las dos cosas juntas, porque mi fe me exige manifestarme a través de mis obras, y las obras son esa parte esencial, visible, necesaria para poder vivir esa fe. De tal manera que podamos vivir nuestra realidad cristiana lo más cercano posible a lo que nos exige el Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie y juntos decimos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Señor Jesús, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre, porque todo lo que ha hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, le resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y el hombre de la gloria para juzgar a los muertos, y soberano de la vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria, y habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos a Cristo, Rey de nuestra patria, por las intenciones y necesidades de esta porción de su Grey amada, y confiando en su misericordia, digamos juntos: Padre de bondad, escúchanos. Por todos los presbíteros, para que sean colmados en abundancia con los dones y la gracia del Espíritu Santo, y así puedan llevar sanamente el ministerio que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Por los líderes del mundo, para que por la misericordia de Cristo reciban la sabiduría necesaria para llevar a las naciones por rumbos de justicia y fraternidad. Roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que Cristo Maestro bendiga nuestra economía y nos dé la sabiduría para ser buenos ciudadanos que procuren el progreso de la nación. Roguemos al Señor. Por las víctimas de la violencia, para que reciban el consuelo y la paz que tanto necesitan, y que el amor de Cristo sea restaurado el tejido social tan dañado por nuestra indiferencia. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Corazón.
Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tienes la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. A continuación te doy la bendición y después hacemos la oración.